tardes, compañeras y compañeros. Estamos en Diálogo Internacional, un sábado más. Creo que nos falta más, es el programa 112, puedo estar equivocándome, ¿sí? Bien, Leandro Dez, acá nuestro productor, nos dice que sí. Programa número 112, Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América. El programa de Atilio Borón, con Telma Luzzani, con Marcelo Rodríguez, con Federico Montero y quien les habla, Paula Klachko. ¿Cómo estás, querido Atilio Borón? ¿Qué tal, Paula? Muy bien. Bien, pensando que vamos a tener un programa muy aburrido, ¿verdad? Porque la escena internacional, la verdad que no sé, la verdad, no tenemos mucho de qué hablar. Hay elecciones en Uruguay mañana, cruciales, tal todo la amenaza de una guerra termonuclear en Europa, ¿no? Sí, de claro. La tercera guerra. Trump está armando un gabinete de terror, parece el gabinete del doctor Calegari, como se acuerdan de aquella película, así que no sé si la audiencia más nos sanciones contra Venezuela, ¿qué más? Contra Venezuela, no, bueno, no, ya designaron la ley Bolívar, terrible. La ley Bolívar, no, y Biden reconociendo que ganó el señor González Urrutia. Tremendo. Y la Meloni también. La Meloni, que dicen que hay una affair en puertas. Hay un poco, uno de los editorialistas de La Nación habla de que hay una muy buena onda. ¿Con el de acá? Con el de acá, así que imagínate. No sé qué vamos a hablar hoy. Qué aburrido, es verdad, tenés razón. No hagamos más el programa. No, al revés, tendría que ser un programa kilométrico de no sé cuántas horas para poder realmente abordar tanta información. Sí, y están todas la amenaza que significa la designación de Marco Rubio, ¿verdad?, como secretario de Estado, que es un enemigo recalcitrante de la Revolución Cubana, del proceso bolivariano, la verdad, era el peor candidato. Yo pensé que peor que Pompeo no iba a haber. ¿Te acuerdas de Mike Pompeo, sí, que fue el último secretario de Estado de Trump? Que había sido director de la CIA, claro, o sea que venía con toda una carga también brutal, pero este es salvaje si los hay, ¿no? Este es un tipo absolutamente violento, empecinado, frustrado, porque lleva décadas, ¿no es cierto?, junto con la gente de la Fundación Cubano-Americana, de Más Canosa, que pasó a mejor vida, Dios gracias, ¿verdad?, pero sus hijos siguen ahí. Él es una especie de consigliere de la mafia anticastrista que hay en Cuba, ¿no? Y tenemos además para decir que el 25, el lunes, se cumple un nuevo aniversario de la siembra de Fidel. O sea, tenemos tantas cosas. Para hablar, ¿no? Sí, Fidel. Estos están desesperados porque les pasó, ¿cuánto más? Para 63 años, si se la cuenta mal rápido, ayúdame, de la revolución, ¿no? De la revolución, de más, 65 del 59, gracias, León. No pueden creer que no la pueden recuperar, su isla que pertenecía, ¿no?, a los yanquis, no la pueden creer que ahí enfrente en sus narices todavía, a pesar de toda la asfixia criminal a la que la someten, estén ahí resistiendo. Sí, bueno, eso tiene mucho que ver con la gran enseñanza, el ejemplo heroico de Fidel, ¿verdad? Y que por eso vamos a anticiparnos, porque el lunes se cumple el 8º aniversario de su muerte. Qué importante el legado de hombres así que representan a la voluntad de lucha de su pueblo, que los llevaron al triunfo. Y bueno, tenemos que levantar muy altas esas banderas. Y hay cosas que habría que rescatar, ¿no es cierto? No sé si es el momento, por ahí el sábado que viene, pero bueno, en fin, vamos a estar conversando de todas estas cosas hoy. Fidel, el 25, el 20 que pasó, se cumplieron 2 años de que nos dejó este plano, como se suele decir, nuestra queridísima Eve de Bonafini, que aquí donde hacemos el programa, en su radio, en la radio de las Madres de Plaza de Mayo, con la Universidad de Avellaneda, le rendimos homenaje siempre. Tuvimos el gusto de tener su palabra en nuestro primer programa y en algunos otros, y bueno, y como todo el tiempo decimos, se la extraña más que nunca en estos tiempos, su palabra firme, su mirada certera, aguda, sin pelos en la lengua, diciendo verdades filosas, agudas. La verdad que se la extraña muchísimo. Casualmente nos dejó un 20 de noviembre, Día de la Soberanía,
que ahora están rifando y rematando y regalando sin... Y día también de la Revolución Mexicana, ya que estamos en tema de efemérides, ¿verdad? Y hubo un lindo discurso de Claudia Sheinbaum a propósito de la Revolución Mexicana, ¿no? Una recuperación de la Revolución Mexicana y de alguna manera, no te digo que plantando cara ante la acción de Trump diciendo que va a militarizar la frontera, que va a expulsar a 2, 3, 4 millones de inmigrantes ilegales, hablando de que realmente, bueno, la Revolución Mexicana y México han sido en muchos sentidos un ejemplo para el mundo y que, bueno, van a seguir por ese camino. Bien ahí con Claudia, la verdad que tenemos nos da mucha esperanza. Y antes de seguir charlando esta introducción de varias cuestiones, que además entre paréntesis les pido a los oyentes que me vayan contando cómo va el partido Racing, por favor. Están en el entretiempo ahora. Bien, por favor. Bueno, le queremos saludar porque aquí en el maravilloso estudio de la Radio de las Madres estamos Atilio y yo, pero ya los tenemos conectados del otro lado de la línea a nuestra queridísima Telma y también a Fede, así que te saludamos. Telma, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, acá con frío en Bariloche. No me digas. Yo no los veo a ustedes, pero bueno, díganme ustedes si me pueden ver bien. No, si por ahora no, ya te veremos, pero igual vos, Telma, cuando quieras, metete, arrancá, obviamente, aunque no te veamos, está bien, siempre tu palabra es necesaria en cualquier momento, y así que estás allá en Bariloche. Y también saludamos a Fede Montero, que supongo que está en La Plata. ¿Cómo está, Fede? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Fede. Acá estamos desde la ciudad de La Plata, siguiendo los acontecimientos, como bien decían ustedes, en un nuevo programa de diálogo internacional que está muy movidita la política internacional. Ajá. Y vos tenés algunas cosas interesantes para decir, me parece, sobre lo que está pasando en Brasil, ¿verdad, Federico? Sí, preparamos una columna sobre lo que es el informe que entregó la Policía Federal de Brasil al Tribunal Supremo Judicial para que lo que sería el fiscal general de Brasil decida si va a continuar con la investigación, que ya liberaron detención para varias personas, que se centra en lo que fue el intento de golpe de Estado para impedir la asunción de Lula da Silva, liderado por Bolsonaro, que alcanza una red de militares, empresarios y activistas de Brasil y que implica también a un argentino clave, Fernando Cerimedo, quien además de ser empresario es el dueño de La Derecha Diaria. Así que vamos a estar conversando sobre cómo hay una red a nivel internacional y particularmente regional que vincula a la dinámica de intento de fragilizar las democracias y que se cernió sobre intentar impedir la asunción de Lula da Silva. Incluso estaría comprobado un intento de asesinato de Lula, de su vicepresidente Gerardo Alckmin y de uno de los jueces del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil, Alexandre de Moraes, quien ha liderado todas estas investigaciones. Así que vamos a estar hablando de eso. Muy grave, muy grave. Ahí para quienes nos siguen en YouTube, ya sí pueden ver a Fede y a Telma, y bueno, y a Tilio y a mí, por supuesto. Marce anda de viaje, así que le mandamos un abrazo muy grande también, lo tendremos próximos sábados. Y también agradecemos y saludamos a nuestro productor general, Leandro Deza, a Sebastián Mociola, que está en la operación técnica, a nuestro operador de video streaming, Vicente Castro, a también Lalo Recanatini, que nos hace la producción musical, y a los compañeros de la Universidad Nacional de Avellaneda, Rodolfo Amaui y Noelia Giorgi. Como saben, pueden escuchar el programa por la AM 530, Somos Radio, pero también por la FM 90.7, que es la Radio UNDAB, y como dijimos, por YouTube nos pueden ver en el canal de la AM 530, y en un ratito vamos a estar saludando y agradeciendo también a una red de emisoras hermanas que retransmiten nuestro programa. Y también queremos decirle a la oyentada que vamos a estar sorteando, ya que hablábamos de Cuba recién con Atilio, vamos a estar sorteando un excelentísimo libro que es ni más ni menos de Pedro Prada, que es actualmente el embajador de Cuba en la República Argentina, que se llama Crónicas del derrumbe soviético, el viaje del corresponsal de Granma
1990-1992, porque Pedro, que es periodista, al igual que Telma, estuvo cubriendo aquellos momentos tan trágicos. Sí, el derrumbe de la Unión Soviética. Ni más ni menos. Un libro realmente hermoso, así que... Yo creo que entre este libro y el de Telma, que también es sobre las crónicas, también es bastante similar, pero enfocado desde otros ángulos. Creo que se complementan muy bien. Así que este libro, que está editado por la editorial Luxemburg y el CEFMA, ya saben que vamos a estar sorteándolo, lo pueden pedir, y quienes ganen o quien gane el libro puede pasar a retirarlo en la semana por la librería Badaraco, que queda en la avenida Entre Ríos 921, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y hoy, como decíamos antes, bueno, vamos a estar charlando de las elecciones en Uruguay, ahora en un ratito más. Mañana se hace el balotaje, es la segunda vuelta. El Frente Amplio tiene bastante, bueno, tiene posibilidades no tan amplias, haciendo un juego de palabras con su nombre, de ganar, pero todo indica que podría, ¿no? Por algunos puntitos. Pero no digamos nada. No digamos nada. No, digamos más bien el número de conexión de WhatsApp para los oyentes. No lo dije, ¿cómo es? Ahí está, el 11 3200 0530, para que nos pidan el libro, 11 3200 0530, escriban. Sí, no audios, porque no los podemos escuchar. Y bien. Bueno, sí. Bueno, nada, adelantar el programa, que vamos a estar no te entendí, Lean, lo que me dijiste. Vamos a estar también haciendo una entrevista muy importante sobre la cuestión en ciernes del agravamiento de la guerra entre la OTAN y Rusia, que tiene escenario en Ucrania, con la habilitación de misiles de largo alcance que fueron lanzados provistos por la OTAN y lanzados por Ucrania, territorio ruso, la respuesta rusa. En fin, vamos a tener una entrevista interesante sobre eso. Y también esta semana tuvo lugar una reunión importante en Brasil. Así es. El G20, donde se reúnen los representantes, los presidentes de los países que tienen más poder sobre esta tierra en territorio brasilero, con algunas invitadas de lujo, como Petro, como Claudia Sheinbaum. Y fue interesante porque mostró un panorama bastante que da que hablar, ¿no? No es tan homogéneo, no es un mundo tan derechizado, tampoco habla de un mundo en disputa. ¿Cómo lo viste vos, Atilio, Telma, Fede? No sé, creo que Telma querías decir algo sobre Telma esto. escribió un artículo, me parece bien interesante, ¿no? ¿Verdad? No, en realidad me hizo una entrevista a Jorge Gestoso sobre sí, de las cumbres, ¿no? De las cumbres, porque fueron prácticamente muy seguidas la cumbre de la PEC, claro, en Perú, y la cumbre que nosotros hablamos el sábado pasado un poquito porque todavía acaba de suceder, y la cumbre de Río de Janeiro del G20. Una de las cosas destacadas es, bueno, muy llamativa es la importancia que tuvo el presidente Xi Jinping, bueno, desde ya en Perú, porque hubo esta inauguración de este puerto extraordinario de Chancay, que abre un puente verdaderamente con Asia, un puente en todo el Pacífico, desde la costa latinoamericana a la costa asiática, pero también una importancia enorme en el G20. Y en contraposición, la figura, diría, decadente, opaca, además del senil, del presidente de Estados Unidos, que quedó realmente en segundo término. Y el otro elemento que me parecía también interesante para destacar en el G20 fue algo que nosotros hablamos mucho acá, porque seguimos los acontecimientos internacionales día a día, pero que tal vez para la mayoría de los periodistas o público común no es tan notorio, y es la preponderancia de los países de los BRICS en relación a otros países, como pueden ser los del G7 o los de otros grupos, ¿no? Esto se notó mucho ya en el G20, y no es que sucedió de casualidad, es que viene sucediendo, pero hay un momento donde las imágenes y los dichos hacen patente ese cambio. Me parece que el G20 fue, en términos generales, muy importante en ese sentido. Después estuvo la cosa casera, con el papelón de que nos tiene acostumbrados, lamentablemente. Me dio mucha vergüenza hablar con Jorge Gestoso
sobre este tema de nuestro presidente Javier Milei, pero bueno, hay que encararlo, es así. Un presidente que es capaz de insultar a una persona y al otro día darle la mano y sonreírle como si nada, ¿no es cierto? Un grado de hipocresía enorme. Mientras tanto, entrega el país de una manera vergonzosa. En términos generales, eso quería para empezar, pero después, no sé si ustedes quieren agregar algo y yo después por ahí. Podemos escuchar un audio de un episodio también que le puso color a la cumbre del G20, que fue, digamos, informado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que aprovecho para recomendar que busquen y escuchen el discurso de Gustavo Petro, que fue súper interesante, abordó los verdaderos problemas de la humanidad desde el genocidio en Palestina, el hambre, la migración, y relacionó todos los temas, realmente muy interesante, pero también tuvo un contrapunto bastante, parece importante, con el desperpento que gobierna la Argentina, y Gustavo Petro salió a contarlo, a ver cómo, lo vamos a escuchar. Trabajo conjunto. Este fue el tema con el que peleé con Milei verbalmente en la reunión de los más grandes poderosos del G20, que no aparece en ninguna parte de la comunicación televisiva mundial ni colombiana, por una sola razón: la delegación argentina a la cual le entregan los videos de su intervención la escondió, no la publicó. Algo no les gustó de lo que pasó allí. Yo publiqué mi intervención y tiene que ver con este precepto económico y político, que en la humanidad solo avanza ayudándose a sí misma, y que esa idea que hoy pregonan como discurso disruptivo en la televisión argentina no es disruptivo, es un discurso anacrónico de pensar que el progreso del ser humano parte de una competencia de individuos que, como átomos aislados, tratan de ponerle zancadilla al otro para poder progresar. Y así entre las naciones, y entonces se matan entre las naciones creyendo que ese es el progreso. La humanidad nunca ha podido permanecer en el planeta a partir de matarse a sí misma, sino a partir de ayudarse a sí misma. Bueno, ahí tenemos las interesantes palabras de Gustavo Petro, que cuenta, bueno, por supuesto, cuál es el debate, ¿no? Desde el individualismo acérrimo y el sálvese quien pueda, que justifican el capitalismo salvaje, el anarcocapitalismo de las grandes corporaciones que defiende Milei, que nos trae hambre y miseria en la Argentina y en el mundo entero, y la contracara que apela a la solidaridad, a la hermandad. Pero, ¿sabes qué? Yo meto ahí algo que me llamó la atención, porque cualquiera de nosotras y nosotros, y estoy segura que la audiencia también que escucha la radio de las madres, escucha este discurso de Petro y seguramente se siente identificada, y escucha a Milei, le parece un desastre, ¿no? Todo lo que plantea. Sin embargo, yo estuve escuchando en YouTube, que bueno, te salen otras cuestiones, buscás y tomé el trabajo de escuchar alguno, porque no soporto demasiado escuchar a la prensa de derecha y menos a los youtubers o a los influencers de ese palo, sí. Pero escuché alguno y realmente lo que me da la pauta, que muchas veces decimos, pero bueno, lo volví a confirmar, es que vivimos en realidades paralelas, distintas y opuestas, y lo que a nosotros nos parece así, los otros pueden decir exactamente lo mismo, pero al revés, intercambiando las figuritas. Escuchaba un canal de Colombia mismo diciendo de su propio presidente, aparte tenía un montón de seguidores y vistas, se ve que era un medio, una plataforma importante, y la periodista decía al revés, que Petro era un personaje oscuro, sombrío, que quería competir con Milei, que por eso quiso hacer esta provocación y que quería competir con Milei, que Milei era un ser de luz, carismático, un verdadero referente internacional, bla, 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 bla. Solo para pensar esto, ¿no? Cómo nos movemos a veces como en burbujas y que del otro lado están mostrando una realidad aparte, como era el título del libro de Castañeda, mostrando una realidad aparte y que bueno, hay otros códigos, que difícil a veces, no para convencer a esos que están
convencidos y son los referentes políticos, propagandizadores de ese espacio, pero sí en las bases de quienes escuchan eso, ¿verdad? Bueno, hay una polarización económica, social, cultural en los capitalismos contemporáneos, ¿no? Cosa que en el pasado eran sociedades mucho más cohesivas. Cuando uno lee, por ejemplo, perdón, los textos de sociología de la década de los 60, 70, etcétera, la imagen que transmitían eran las de sociedades perfectamente integradas, que tenían un núcleo duro de consenso muy, muy amplio. Estoy pensando, digamos, la sociología de Talcott Parsons, aquellos que... Funcionalismo. El funcionalismo, ¿no es cierto? Y esto era básicamente aceptado como un valor sin discusión, que tenía un componente de realidad, porque evidentemente... Al menos en Europa. Al menos en Europa, en buena parte en Estados Unidos, mucho menos acá en América Latina. Pero lo que estamos viendo ahora es que ese núcleo fundante de valores, consensuado, etcétera, se ha fragmentado, se ha trizado. Vos no podés entender a Trump al margen de ese proceso, ¿verdad? No podés entender, por ejemplo, que en Estados Unidos existan tendencias centrífugas muy fuertes, ¿no es cierto?, en el sentido de estados que quieren separarse de la Unión Americana. Digo, a nivel de la opinión pública, ojo, no estoy diciendo que hay gobernadores que están planteando separarse, pero por ejemplo en California la opinión pública está diciendo que realmente no tenemos nada que ver con Washington, nosotros, con los burócratas que gobiernan este país de la costa este. Y en Texas, estamos hablando de dos de los más grandes estados de los Estados Unidos, también hay un sentimiento muy generalizado en la opinión pública diciendo que Texas estaría mucho mejor sin tener que vérselas con los burócratas, la casta, entre paréntesis, de Washington. Entonces, esto revela esos dos mundos paralelos, y entonces en Colombia aparecen estos personajes. Evidentemente, Colombia es un país en donde Petro es la primera interrupción en una línea de más de 200 años en donde no hubo un solo gobierno popular, progresista, democrático en serio en la historia colombiana. Entonces, evidentemente, ahí tenés un reservorio de gente que va a estar diciendo de lo peor acerca de Petro y ensalzando la imagen de Milei. Ahora, acá no hay que olvidar nunca de que hay una alianza social, ¿no es cierto?, muy poderosa. Acá le llamamos en la Argentina el círculo rojo, las clases dominantes de la Argentina y sus terminales en el exterior, que están absolutamente compenetradas con este proyecto que lleva adelante este personaje, un personaje funambulesco, estrafalario, pero que está haciendo cosas que ellos quieren que se hagan. Por ejemplo, la destrucción de la legislación laboral, la legislación social, la desregulación de la economía, acabar, por ejemplo, esta cosa más reciente ahora de que los medicamentos de venta libre se pueden comprar en cualquier parte sin tener en cuenta las condiciones mínimas que garanticen que ese producto, que es un medicamento, llegue en buenas condiciones al paciente. En fin, todo eso lo querían hacer, y por eso cuando Milei va a esta reunión con las cámaras empresariales dicen, bueno, y si no es ahora, ¿cuándo? Y entonces están aprovechando ese momento. Y sí, es como decíamos el otro día, ¿no?, que viene a ser lo que Macri en su momento no pudo hacer de la manera acelerada en las reformas estructurales. Nos hizo cagar de hambre en los hechos porque hubo despidos, pobreza, inflación, pero viene con toda la audacia junta y un apoyo del conjunto de las cúpulas de la clase dominante, y está avanzando a paso acelerado. Ahí tenemos la ley bases, todavía el DNU, que habilita a que haga todas estas reformas estructurales profundas a contramano de los intereses nacionales y populares. Y la corrupción del proceso democrático en la Argentina, que no es exclusivo de la Argentina, en donde la compraventa de votos en el Congreso ya se ha hecho el deporte favorito del presidente Milei, ¿no es cierto? No de todos, ¿verdad? No. Pero lo suficiente para ratificar los dos vetos fundamentales que él lanzó, ¿no es cierto?, y que fueron ratificados en el Congreso, comprando votos de una manera absolutamente descarada. Este es un tema, digamos... Teniendo la minoría, se supone. Y teniendo una representación súper minoritaria en el Congreso. Ahí Fede o Telma me parece que quieren... Sí, a ver. Un comentario volviendo a lo del G20 y retomando un poco el comentario también que hacía Tilio, también hay que entender en la intervención de Milei, que quedó bastante aislado en la dinámica general de la cumbre, no solamente por el frío saludo que recibió de Lula da Silva en su
llegada al Palacio de Plan Alto, que contrasta un poco con el bailecito que venía de hacer en la mansión de Mar-a-Lago de Donald Trump días antes, sino el papel justamente que cumplió Milei en esta cumbre, en la transición del G20, desde la salida del deshilachado Joe Biden, como bien mencionaba Telma, a lo que se espera que va a ser la incorporación de Donald Trump en este escenario internacional, en el G20, con una agenda que en principio pareciera ser que va a ir a contramano de varios de los puntos que ahí se establecieron, aunque hay que ver hasta qué punto también se termina imponiendo un cierto pragmatismo por parte de Donald Trump, pero Milei quedó como el emisario de este mensaje que no estaba presente en la cumbre y que se supone que será portador Donald Trump de su incorporación en el próximo G20, y eso se vio en el documento final y en la intervención que hizo Milei al terminar de acordarse el texto final, donde se despachó contra todos los marcos de acuerdo que se habían generado como una forma de marcar su disidencia, y en ese contexto es que se produce esta reacción un poco desangelada a la que hace mención Petro en su intervención. Uh-huh. Bien. Bien, sí, recordemos que también tuvo otras varias, ¿no? Intervenciones vergonzosas la Argentina en distintos ámbitos en el mundo. Se retiraron intempestivamente de la cumbre climática, ¿no? De la COP en Azerbaiyán, la cuestión de votar en contra de cuestiones muy muy básicas y elementales que los referentes de los países tratan de llegar a algunos acuerdos marcos en la ONU, como los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos originarios, ¿no? Realmente, bueno, es una vergüenza, aunque la ONU sabemos que no, en realidad es un gran teatro que tampoco puede intervenir a la hora de frenar los dramas de la humanidad, como no lo está pudiendo hacer con el genocidio en Palestina. Igual, ¿no? Igual genera ciertos marcos que después pueden servir para plantearse, cierto, agarrarse de algunas cuestiones para avanzar en algunos derechos dentro del marco capitalista, por supuesto, de la ONU, pero que son importantes, ¿no? Como los derechos de las mujeres, de los pueblos originarios. Bueno, y es una vergüenza lo que este señor viene a hacer. Que bueno, tendremos que el pueblo argentino tratar de apuntalar a nuestras referentes al mismo tiempo que estamos en la calle, que excedemos que intentemos, ¿no?, exceder los tiempos institucionales para plantarnos de cuerpo en la calle, como ya lo están haciendo un montón de personas, todavía un poquito fragmentadas en estos tiempos, pero que están, ¿no?, compañeros y compañeras enfermeros del Garraham, de los jubilados y jubiladas, en la educación, en fin, distintos sectores, muchos sectores, o que estamos, no sé, desde reivindicando el Día de la Soberanía, o bueno, acá estoy viendo también a Cristina en su, ahora también públicamente en distintos lugares del país, poniendo la palabra firme, la crítica, pero bueno, creo que el pueblo tiene que estar en la calle, tenemos que estar en la calle con los dirigentes sindicales que valen la pena, como Pablo Boyano, que esta semana renunció al triunviro de la CGT, y otros tantos referentes y referentas que bueno, necesitan de nuestro apoyo en las calles y no quedarnos mudos y mudas. Bueno, vamos a ir a una tanda y enseguidita volvemos con Diálogo Internacional.
Seguimos en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América y, como habíamos dicho, vamos a hablar de Uruguay, porque mañana es el balotaje, la segunda ronda electoral, y por eso ya estamos comunicadas y comunicados con Gabriela Cultelli y Héctor Tajam. Gabriela es historiadora, es economista y es miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Y Héctor Tajam es economista y fue diputado por el Frente Amplio entre 2005 y 2010. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá los saludamos a Tilia Borón, Telma Luzzani, Federico Montero y Paula Klachko. ¿Cómo están, Gabriela y Héctor? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Un saludo grande y fraterno a esa barriada del otro lado de la orilla. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, como se imaginarán, estamos acá, como se dice en el lenguaje coloquial, cortando clavos, esperando la gran noticia mañana a la noche. Pero, a ver, cuéntenos, ¿podemos tener una cierta confianza de que vamos a tener una gran noticia? ¿Cómo lo ven? Bueno, ahí está cabeza a cabeza en las encuestas, digamos, cómo ha venido progresando. Hace poco tiempo atrás, el Frente Amplio tenía una diferencia importante, pero ahora se ha achicado. Pero hay una cierta estabilidad a favor del Frente Amplio, más o menos en un promedio de Frente Amplio un 47% y la coalición republicana, la coalición de derecha, un 44%, con un 6% indeciso. Ahí, como en un margen de error de 3% promediales, ¿no? Entre las encuestas, bueno, ahí nos está dando casi lo que denominan un empate técnico. Pero lo cierto es que desde la primera vuelta hacia acá, la diferencia, el Frente Amplio la ha mantenido. Hay una estabilidad ahí en términos de diferencia. Y después, fuera de las encuestas, digamos, nosotros podríamos decir hay dos fenómenos. Hay un fenómeno de parte del Frente Amplio que el 27 de octubre, en la primera vuelta, obtuvo el 44% de los votos emitidos, por lo tanto tiene la mayoría en Senado. Pero es 1 millón de votos. 46% de los votos válidos. Sí. Los blancos y anulados. 44% de los votos emitidos. 46% de los válidos. Y fíjate que en segundo lugar salió el Partido Nacional con el 27%. Algo que en Argentina, bueno, le hubieran dado por cerrado esto, ¿verdad? Con esa diferencia. Claro. Pero no. Pero en Uruguay la derecha hábilmente construyó un balotaje con un ganador con el 50%, mayor al 50%. Por lo tanto, la construcción de la unidad de la derecha se da en el balotaje. No se da como lo hace la izquierda, el Frente Amplio, sino que lo hace en el balotaje. Esto le sirvió hasta el año 2004, en el cual ahí sí el Frente Amplio pudo imponer. Recordemos a la audiencia que aquí, claro, si tenés 40% y un 10% de diferencia con el segundo, ya está. No hace falta ir a segunda vuelta. Es lo que no está sucediendo en Uruguay. No, la ley no. Exactamente. Sí, por eso le decía. Por tanto, la derecha se une en la segunda vuelta. En la primera votan cada uno por su lado. Y en la segunda se unen. Claro. Ahora, acércate un poquito más al micrófono, Gaby, por favor. Eso quiere decir que se llevan todos los votos que obtuvieron en la primera vuelta, o sea que todos los colorados, vallistas incluso, votan a los blancos. Eso es diferente. No, eso es decir, como veníamos diciendo, 1 millón de votos tuvo el Frente Amplio en la primera vuelta. Si juntamos toda lo que es la coalición republicana, Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto y Partido Independiente, ellos tenían más votos, ¿sí? Pero casi inmediatamente
cuando empezaron las encuestas hacia el balotaje, ya el Frente Amplio comenzó a tener esta diferencia más o menos de la que estamos hablando ahora. Quiere decir que hubo un traspaso inmediato de otros partidos menores, digamos que generalmente son de izquierda, ambientalistas, que son alrededor de un 4%, y de aquellos que habían votado solamente a los plebiscitos, es decir, un plebiscito sobre la ley de seguridad social y un plebiscito que promovía la cuestión de seguridad, es decir, los allanamientos nocturnos. Pero esa gente de los plebiscitos, que fueron alrededor de unos 33.000 votos, también seguramente, y como se prevé, se volcaron hacia el Frente Amplio. Ahí esa fue una movida casi inmediata, ¿no? Que ahí colocó al Frente Amplio en esta posición que lo encontramos ahora. Ahora la pelea es por los indecisos. Esos son un 6%, y en el cual esa distribución de los indecisos es lo que está motivando. Bueno, acá estamos en el margen de error, las encuestas no dan un resultado definitivo, sino que se maneja más bien con eso que decíamos, alrededor de lo que ellos denominan un empate técnico, ¿no? Y ahora una preguntita, ahí como decía Gabriela, que no, en el caso del Frente Amplio, bueno, más vale que el 44% entero va a volver a repetir el voto, digo, como piso, ¿no? Sí. Ahora, claro. Gabriela mencionaba que del lado de enfrente, que esta derecha que ahora se va a unir, pero que presentó cierta dispersión en la primera vuelta, que no necesariamente todo esa base, esos votos van a ir al Frente Amplio. Yo de hecho escuché algunos referentes así sueltos de algunos de los partidos de la derecha que llamaron a votar por el Frente Amplio. No eran de los máximos dirigentes, pero sí eran de algunas provincias y de algunos lugares. Exacto. Les pregunto si eso tiene incidencia. Eso está sucediendo. Sí, era un Con comentario fascistas, que iba a agregar dentro de los fenómenos que están motivando esta situación. Eso está sucediendo especialmente en el interior, en los departamentos, que son las provincias nuestras, digamos. Y allí, sí, algunos referentes que no son, digamos, no creo que traigan mucha votación, pero sí hay un movimiento de gente que se está moviendo alrededor digamos, esa propaganda del Frente Amplio que se ubicó en el Sabremos Cumplir del himno, es decir, que está fuertemente referenciándose hacia aquellas promesas que la gente de este gobierno que hizo en la campaña anterior no cumplió. ¿Sí? Y también en torno a la honestidad del candidato Yamandu Orsi, que otro elemento muy diferencial importante. Otro elemento que es la caída enorme de Manini Ríos. Sí, el claro. general retirado. Eso quedó en nada. Sí, el partido con no solo su actitud de no ceder los fueros para ser enjuiciado, sino el tema de corrupción de la mujer también, ¿no? Sí, que estuvo en el Ministerio de Vivienda repartiendo viviendas a sus amistades. Claro, el intento de partido militar fracasó rotundamente, está casi en vía de desaparición, es decir... Cabildo abierto se refieren. Cabildo abierto. Y ahí tenía porque Cabildo abierto nos sacó pases de las más pobres, donde nosotros no supimos cumplir en los 15 años. Interesante. ¿Y por qué? Exactamente. Y allí no es, hay ediles barriales, zonales, etcétera, etcétera, que lo que les interesa es impulsar X proyectos. Y X proyectos que en definitiva son proyectos populares. Entonces, bueno, sí, claro, el Frente Amplio se lo lleva, obviamente. Sí.
Pero también sucedió que esta debacle del partido militar también fue captada por una cierta renovación del Partido Colorado, ¿no? Claro. El Partido Colorado, que había perdido muchísimos votos hacia ese sector nuevo, ahora los recuperó. Por lo tanto, el Frente Amplio, que también había perdido en sectores de más bajo ingreso, digamos, había perdido, sobre todo el MPP de Mujica, hacia ese sector en el cual, en un marco de un populismo de derecha muy, a veces muy banal, pero que le sirvió para acumular en un momento en el cual la crisis de empleo estaba complicada ya en el 2018-2019, ¿no? Entonces, eso algo volvió otra vez al Frente Amplio, pero mayoritariamente se mantuvo dentro de la coalición porque se fue hacia el Partido Colorado. Hay también una historia que puede repetirse del Frente Amplio, que es lo que hablaba Fernando Pereira en la última entrevista, que es esa atracción de votos de última hora. Claro. Eso tiene que ver con los estilos de Frente Amplistas de ir a golpear puerta por puerta. Sí, el Frente Amplio siempre, en todas las elecciones, en el cierre, acumula. Una pregunta. Entonces, eso, a ver, una pregunta, Héctor y Gaby. ¿Cuál es el grado de aprobación popular que tiene la calle Pou al retirarse? ¿Cómo termina su mandato? ¿Tienen algún número? Termina con un porcentaje importante. Sí, alto. ¿Sí? Alto. A pesar de la corrupción. Eso le dio, digamos, una base de sustentación sobre la cual proyectarse el candidato Delgado, o sea, su delfín, digamos, ¿no? Sí. Porque en realidad aquí hay un proyecto de continuismo con Delgado para después para el retorno de la calle Pou. Ajá. Es clarísimo. A mí me parece que con todos los escándalos de corrupción que hubo y el mal manejo de la pandemia, la crisis del agua, etcétera, es un fenómeno estudiar. Yo iba a hablar de... Por el manejo de los medios de comunicación y del show mediático. Les iba a mencionar eso. El narcotráfico también, ¿no? Sí, los pasaportes que los hacían al lado. Los pasaportes rusos. Es un ejemplo en el cual hay que poner atención, porque no sucede solo en Uruguay, sucede en otras partes del mundo, en el cual la derecha despliega aparte de una campaña agresiva contra los movimientos populares y los frentes de izquierda, ha logrado neutralizar algunos aspectos que más la cuestionaban. En 2 puntos. Gabriela mencionaba el tema de la corrupción y las crisis. Yo creo que esos son los 2 elementos fundamentales que ellos lograron neutralizar en la opinión pública. En la opinión pública, exactamente. Fíjate que la crisis del COVID, que en 2021, por el atraso en la llegada de las vacunas, tuvimos prácticamente 6.000 muertos. 7.000 en total, sí, pero agregó, en pocos meses agregó 6.000 muertos en poco tiempo. Eso que se fue, que quedó diluido y al final lograron mostrarlo como si hubiera sido un triunfo. Claro, después, a medida que fueron llegando las vacunas, todos tenemos acá prácticamente 5 o 6 vacunas, es decir, con los refuerzos, ¿sí? Pero aquel momento lo lograron, el recuerdo de aquel momento lo lograron neutralizar. En la crisis de la sequía, en la cual acá prácticamente la zona metropolitana de Montevideo, Canelones, el departamento de Canelones y San José, donde está la mayor cantidad de población del país, prácticamente abría la canilla y salía agua salada. Agua salada que te hacía daño a la piel incluso, como que te quemaba la piel. Y que destruyó
los termofones, los calentadores de baño, los destruyó. Y prácticamente han logrado un olvido sobre ese tema. O sea, la prensa ahí desinformó y blindó mediáticamente al gobierno de... Exactamente, sí. Fíjate que ahora, en el cierre de campaña ahora, Sí. el candidato Delgado se presentó, y eso lo tiraron masivamente en las últimas horas antes de la veda, el jueves en la noche, se presentó como el superador de la crisis, ¿sí? Y hacía esta pregunta, decía, si usted, ¿a quién quisiera tener al frente del Poder Ejecutivo si Uruguay viviera una de las crisis como la que vivió antes? Así está planteado. Entonces, por eso te digo, es decir, y yo creo que de este lado tampoco el Frente Amplio no tuvo la audacia o el ataque a esa política de decir, bueno, aquí las cosas fueron muy diferentes, ¿no? Yo les iba a hacer una preguntita respecto a eso, que ya la están contestando, cómo influía todos los casos de corrupción, los vínculos con narcotráfico, si afectaban la imagen de Alvarado, que es el delfín de la calle Pau. Ya están contestando que no influye demasiado, pero les hago otra preguntita. Y para redondear por mí, no sé si algún compañero tiene, Telma, Fede o Atilio tiene alguna otra pregunta más, pero la pregunta es, ¿en cuáles fueron los ejes? Bueno, ustedes nombraron el tema de corrupción, pero ¿en qué eje estuvo puesto la disputa electoral? ¿Qué plantea? Tú dices, bueno, Alvarado es el delfín de la calle Pou. Delgado. Perdón, yo dije Alvarado, Delgado. no sé, se llama Álvaro, hice la mezcla con, ¿no? Se llama Álvaro Delgado. ¿Verdad? Álvaro sí, Delgado, ahí está, mezclé el apellido con el... Está por ahí. Ahí está. Bueno, Delgado. Y en cambio, Yamandú Orsi, ¿qué representa? La pregunta es Yamandú Orsi, ¿qué representa? Porque sabemos de también la heterogeneidad del Frente Amplio, y ¿qué representa? Y ¿dónde está puesta la disputa electoral? ¿Se está discutiendo realmente dos modelos de país distintos o está puesto el eje en la corrupción y qué sé yo? No, hay sí, y eso el propio Yamandú Orsi lo ha puesto claro. Hay una disputa por dos modelos de país, eso lo ha dicho claramente, sin duda, mostrando en este periodo hubo una traslación de ingresos muy fuerte desde el trabajo hacia el capital, por decirlo en pocas palabras, ¿sí? Una concentración del ingreso muy grande, ¿sí? Y que, bueno, si bien hubo un periodo en el cual se recuperó lo que se perdió en la crisis del COVID, se recuperó el nivel de actividad económica, pero la distribución no estuvo para nada acorde y, bueno, los trabajadores perdieron muchísimo, y la concentración de ingresos está en los indicadores muy claros, el famoso índice de Gini, la pobreza, etcétera. Fíjate que frente a un discurso de que el salario real finalmente, al final recién del periodo, recupera el nivel inicial del 2019 y el empleo prácticamente lo mismo. Sin embargo, la pobreza y la desigualdad aumentaron. Quiere decir que esa creación de empleo y ese nivel de distribución estuvo muy, muy concentrado en los niveles de alto ingreso. Eso el Frente Amplio lo ha ido viendo y ese es uno de los motivos por los cuales está, eso pasó con Alberto, digamos, acá. el tema de distribución. El otro modelo, y el otro modelo también se ha presentado Yamandú Orsi con una batería, digamos, importante de propuestas de crecimiento económico sobre sectores económicos en particular, etcétera, que el país puede desarrollar, a diferencia del modelo clásico de la derecha, del modelo liberal, en el cual las decisiones de inversión las toman los privados y el Estado no puede meterse en eso.
y en el cual el Estado solamente tiene que promover la inversión porque después vendrá el derrame. Bueno, esa frente a la teoría del derrame y en esta acción de política industrial, de políticas favorecedoras de sectores de diversificación económica, bueno, ahí también está puesto en forma importante, como les decía, con una batería de propuestas muy interesantes. Está propuesta la otra, y después el otro modelo. Con la participación, etcétera, etcétera, que además en el propio debate Delgado le salió con que a mí me votan para gobernar, y bueno, y esto es unilateral. Sí. Bueno, el otro tema también puede ser el internacional, y te lo digo en pocas palabras. Muy breve, porque ya tenemos que irnos a la tanda. Por eso, te lo digo en poquitísimas palabras. Mercosur sí o Mercosur no. Claro. Y ahí hay una diferencia importante. ¿A qué hora sabremos? ¿A qué hora sabremos los resultados mañana, Héctor? Bueno, los resultados, mira, a las 8:30 de la noche, entre 8:30 y las 9, aquí en Uruguay hay una cuestión muy particular en la cual se abre la posibilidad de que las distintas encuestadoras comiencen a dar su resultado a boca de urna. Bien. ¿Sí? Y eso prácticamente ya comienza a definir la conducta, los estados de ánimo, y si todas coinciden, prácticamente el perdedor saluda al ganador. Sí. Bien. Son 7.000 circuitos en todo el país, es un país chiquito, y son por este o por el otro. O sea, el primer resultado que va saliendo sin verificación de la Corte Electoral no puede ser muy tarde. Sí, no. Bueno. La Corte Electoral lo va a reafirmar recién el miércoles. Más allá de algunas cuestiones que en lo internacional, otro día charlábamos algunas debilidades de nuestro candidato de Yamandu Orsi, que hoy, bueno, vamos a pasarlas por alto porque queremos que gane el Frente Amplio, y después otro programa. Claro, después hacemos otro programa para criticar algunas posturas medio complicadas que tuvo el señor respecto de nuestros hermanos latinoamericanos. Así que le agradecemos muchísimo a Gabriela Cultelli. Y a la interna también. Eso también. Dale. Después de que obtengamos el triunfo, le ganemos a la derecha, es lo importante. Héctor Tajam, muchísimas gracias. Gabriela Cultelli, muchísimas gracias por participar en Diálogo Internacional. Abrazos. Bueno, gracias, un abrazo. Abrazos. Dale, vamos arriba. Chau. Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona. AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Tiempo Argentino es un medio libre, pero libre en serio. ¿Qué decimos con libertad? En una época en la que todo tiene precio y es exclusivo, todos nuestros contenidos son libres. Todos los días te acompañamos en nuestra web, en las redes, con un programa de radio cada sábado y con el diario en papel todos los domingos. Para que sigamos informándote, hoy más que nunca, banca a Tiempo Argentino. Asociate en tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Voces y cantos. Historia y futuro. Lo que fue y será de las Madres de Plaza de Mayo. Hay 30.000 desaparecidos. La dictadura militar argentina destruyó la sociedad. La Plaza y la Palabra. Los domingos a las 12 con Demetrio Iramán y Daniel Ballester. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad.
Buscamos la verdad siempre. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. La vida y la obra de Atahualpa Yupanqui expresan de modo inigualable el misterio de la vida humana como un camino. Caminos en la noche, sendas interiores en Atahualpa Yupanqui, de Carlos Otero. Hermanitos del mundo, apaguen tarde su lámpara. Caminos en la noche, de Carlos Otero, disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus, la buena lectura ilumina. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Thelma Luzani y el análisis del escenario mundial en Diálogo Internacional. Diálogo Internacional, aquí contenta yo por el triunfo de Racing, déjenme decirlo. Y queremos escuchar a Thelma Luzani en su columna. Adelante, Thelma. Hola, ¿cómo están? Bueno, en realidad mi columna intenta hacer una cronología de los hechos porque vamos a hacer una entrevista muy interesante después sobre el mismo tema. Entonces yo no quiero adelantar ninguna interpretación, sino simplemente hacer un marco, porque fue una semana tremenda. Sí. Todo empezó el domingo y el lunes cuando el actual presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, todavía estaba en el G20 y lanzó una bomba, podríamos decir, discursiva, al autorizar a Ucrania a usar misiles que sabemos perfectamente que Ucrania no tiene, que no sabe usar, que no puede usar, sino es con la ayuda de Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania. Claro. Es decir, esto implicaba el reconocimiento de que esta guerra en Ucrania es en realidad una guerra entre la OTAN y Rusia. Bueno, con esa luz verde, el gobierno de Vladimir Zelensky de Ucrania inmediatamente lanzó estos misiles, por ejemplo, Storm Shadow, que fue entregado por el Reino Unido, por ejemplo, los HIMARS, que son fabricados por Estados Unidos, inmediatamente los utilizó sobre territorio ruso, sí. No ya sobre la zona de guerra, sino sobre territorio ruso. Con lo cual está violando todas las líneas rojas habidas y por haber. La reacción del Kremlin era obvia. Lo primero que hizo Vladimir Putin fue poner en vigor una nueva doctrina nuclear que en realidad ya había decidido en septiembre, pero que se había decidido pero que no estaba vigente. Bueno, puso en vigencia esta doctrina que tiene, yo voy a ser muy resumida, 3 puntos importantes, ¿no? Uno, el primer punto es que cualquier ataque de un país que no tiene armas nucleares, le hace Ucrania, pero que sí tiene el apoyo de otros países que tienen armas nucleares, es decir, Estados Unidos y demás, eso es considerado por el Kremlin como un ataque conjunto. Punto 2, si esos países
del ataque conjunto. Pertenecen a una organización, no la nombre, pero se está refiriendo a la OTAN. Bueno, Rusia se toma el derecho o interpreta que el ataque es de esa organización. Y el tercer punto importante es que si estos ataques suceden en Bielorrusia, un país aliado y vecino de Rusia, también son considerados por Rusia como motivo para contraatacar con todo el poder bélico que Rusia tiene, que sabemos que es mucho. Esta fue la primera reacción. La segunda fue directamente disparar un misil nuevo que se llama Oreshnik, que en ruso quiere decir avellano, la planta de la avellana, y que pegó muy preciso, muy preciso, porque pegó en una fábrica de armamentos e infraestructura militar. No pegó ni en un hospital, ni en una escuela, ni en lugares civiles. Un misil hipersónico, ¿no? Hipersónico de última generación, y después el tercer paso, que es cuando habla Putin, él dice claramente que es por ahora invencible. Es decir, por ahora no hay ningún radar que pueda detectarlo. Y el tercer punto, entonces, el tercer, digamos, reacción, que me parece que fue la más potente, fue un discurso de Vladimir Putin, que tuvo mucha difusión, pero me pareció 2 o 3 cosas muy importantes. Creo que ahora con la entrevista se va a ampliar este tema. Lo más me parece que deja claro cómo esta situación gravísima, porque la verdad es que con esta escalada se está poniendo todo el planeta en una situación de guerra nuclear. Esperemos que no, por supuesto. Pero lo que deja muy claro Putin en su discurso es que no es Rusia la que está violando estas reglas, sino que es Estados Unidos. Y dice algo importante, y es que Estados Unidos está trasladando misiles y tropas y fuerzas a regiones, dice él, no dice países, dice a regiones como Asia-Pacífico y como Europa. O sea, como que está Estados Unidos rearmando al resto del mundo. Bueno, la pregunta que creo que le podemos hacer a nuestro entrevistado es: ¿por qué Biden, cuando le faltan 2 meses para irse de la Casa Blanca, decide escalar a este nivel una guerra que ya tiene perdida Ucrania y que por lo tanto ya tiene perdida OTAN, cuando su rival Donald Trump había prometido, o se había comprometido a buscar una salida pacífica, negociada, conversada, etcétera? Es decir, íbamos hacia un mundo de una posible paz en Europa, y este hombre embarra la cancha de una manera realmente peligrosísima, y en 2 meses digamos, antes de 2 meses ya poner al mundo en una situación muy grave. Pero creo que todas estas preguntas las podemos preguntar a nuestro entrevistado, que las va a responder mucho mejor. Perfecto, ¿lo tenemos ahí ya, Gabriel? Estamos en eso, todavía no. Bien. Sí, ahora, bueno. evidente, sí, Telma, claramente la medida esta de Biden fue pensada para poner obstáculos a cualquier proyecto que quiera llevar adelante Donald Trump. Hay una rivalidad entre ellos muy fuerte, no solamente política, sino personal, por muchas razones, ¿verdad? Las acusaciones que se cruzaron en los últimos años han sido realmente tremendas, inusuales en el medio político norteamericano, y evidentemente la maniobra de Biden es esa, de una irresponsabilidad fenomenal, porque coloca al mundo al borde, digamos, de un enfrentamiento termonuclear, del cual no se sabe qué puede ser el resultado. Así es. Bueno, justamente ahora sí, ya tenemos enganchado a nuestro entrevistado. Él es Gabriel Merino, es analista de política internacional, sociólogo e investigador del CONICET, y es secretario académico de la Universidad Nacional de La Plata, para hablar de estos temas que muy bien introducía nuestra compañera Telma Luzzani. ¿Cómo estás, Gabriel Merino? Acá te saludamos Atilia Borón, Telma Luzzani, Federico Montero y Paula Klachko. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto estar, bueno, con varios amigos, amigas, con Telma, Atilio, Federico, Paula. Bueno, un gustazo. Gracias, muchas gracias por participar en Diálogo Internacional. Bueno, no sé si pudiste, me parece que no, escuchar la introducción muy importante que hizo Telma de relatar este ataque de Ucrania sobre territorio ruso con misiles de largo alcance facilitados por Estados Unidos, por la OTAN, ya involucra a la OTAN mucho más abiertamente, ya todos sabíamos que estaba involucradísima obviamente, pero lo hace de manera abierta, mucho más abierta, y también la respuesta rusa, ¿no? Que no se hizo esperar. ¿Qué lectura tenés en general? Primero te preguntamos de esta situación. Y después te hacemos una pregunta más en particular, que es la que nos quedó picando respecto de la actitud de Biden con esto ya a un pasito de irse de la Casa Blanca. Bueno, a ver, yo creo que la situación en Ucrania para Occidente geopolítico, para Estados Unidos, para las fuerzas pro-occidentales, para Zelensky, es muy mala, ¿no? O sea, hay una situación como ya veníamos analizando en otras situaciones y en otros escenarios, pero cada día se agrava más, de derrota o de alguna manera un resultado muy negativo a lo que esperaba. O sea, tenemos una situación en la cual tiene un problema muy serio de hombres, de combatientes a fuerzas ucranianas. Tiene un problema muy serio de municiones. Rusia produce 3 veces más municiones, más rondas de artillería que toda la OTAN junta, y encima le sale 3 veces menos el precio, o sea, el valor, el costo de esas rondas de artillería. O sea, hay una ventaja ahí clave en ese sentido. Rusia avanzó una guerra de desgaste, pero que a su vez está teniendo importantes resultados territoriales, quizás no tan espectaculares, pero sí importantes y cotidianos. Entonces ese es el escenario, un escenario también de derrota política en el escenario internacional. O sea, la apuesta era aislar a Putin y la acabamos de ver en Rusia, la cumbre en Kazán de los BRICS, con 40 representantes de estados, ¿no? Pensando una nueva arquitectura financiera mundial, o sea, para bien o para mal, de acuerdo a donde se mire, pero eso es una realidad, es un hecho inobjetable. Y también en lo económico, porque yo creo que en Rusia, la guerra económica contra Rusia, que en su momento Rand Corporation pensaba en 2019, cuando sacó ese informe, que una guerra iba a sobreextender y a desequilibrar a Rusia, y sumada a las sanciones económicas iba a hacer colapsar la economía rusa. No solo no está colapsando, está creciendo el 3%. Hubo un diagnóstico muy errado, pensado desde un mundo unipolar, pero como que ahora se puso en marcha. Es la primera vez que las sanciones a gran escala, incluso tirando sanciones muy fuertes, como excluir del sistema SWIFT a la mayoría de las empresas rusas, no produjo ningún resultado. O sea, no solo no produjo, como en otros casos, la idea de un cambio de régimen, como la guerra económica contra Venezuela, contra Cuba o contra Irán. Pero en este caso, en esos otros casos sí tiene un daño importante en la economía. En este caso no. Yo creo que en todo este escenario, encima se le complicó aún más a las fuerzas globalistas por el triunfo de Trump. Eso de alguna manera es la frutilla del postre, pero ya un escenario muy negativo. Y creo que es un manotazo ahogado estos misiles y la posibilidad de la autorización para que ataque territorio ruso, para penetrar más profundamente el territorio ruso. Es como un manotazo ahogado, uno nuevo, una escalada para tratar de, antes de que asuma Trump y antes de que se consolide este escenario tan negativo, bueno, intentar golpear a Rusia, escalar un poco más, provocar también, creo yo, alguna acción que pueda dejar desacomodado o que pueda, no sé, generar rechazo de la comunidad internacional. Creo que va por ahí. Y también creo que mostrar un poco de dientes antes de una negociación. Una negociación que, insisto, para Ucrania y para Occidente va a ser mala, o sea, a lo que se pensaba en un principio. Entonces, bueno, yo te puedo hacer daño en tu territorio, quiere decir, como para tener algún punto para mejorar esa negociación. No sé si va a cumplir con ese resultado, pero creo que va por ahí un primer análisis de lo que podemos hacer de esta escalada que decidió Biden y también el Reino Unido, y con el otorgamiento de estos, la posibilidad, en realidad, la autorización
con los Atacams y con los Storm Shadows, ¿no? Atacar territorio ruso Claro. más profundo. ¿Puedo hacer una pregunta? Por favor, Telma, relacionada? adelante. Porque Gabriel es un especialista justamente en el tema de los globalistas o aislacionistas como en Estados Unidos. No, la pregunta es en relación a esto que, por supuesto, se entiende que Biden trata de perjudicar a Donald Trump, y el hijo de Donald Trump Jr., Donald Trump Jr., escribió en X lo siguiente: el complejo industrial militar parece querer asegurarse de que comience la Tercera Guerra Mundial antes de que mi padre tenga la oportunidad de alcanzar la paz y salvar vidas. ¿Vos crees que está implicado entonces todo el Partido Demócrata, el establishment globalista, etcétera, en esta movida? Porque uno no se puede imaginar a Biden pensando esta estrategia, está demasiado senil, digamos. Hay todo un grupo que pensó esto de provocar a Rusia. Sí, a ver, es el mismo grupo que ya desde el golpe a Yanukovych en 2014, ¿no? Yanukovych, el presidente por el Partido de las las regiones prorrusas, justamente del sur y del este, ¿no? Ucrania está partido en dos, y este era el representante. Bueno, ese golpe pro-occidental, el Euromaidán, tuvo directa participación de estos mismos sectores, como Victoria Nuland, ¿no? Anthony Blinken, etcétera, estos halcones liberales y estos globalistas que creen firmemente que debilitar estructuralmente a Rusia tiene que ser una política fundamental de Estado para establecer ahí una primacía en Eurasia, ¿no? Es como, ahí hay una estrategia que es irrenunciable, o sea, ir por Ucrania y por esta guerra significa debilitar estructuralmente a Rusia. Creo que eso mismo lo reflejaba el informe de Rand Corporation, lo reflejaba mucho de los cuadros que están en la administración actual, y ellos siguen creyendo eso. Ellos creen que ahora una posible victoria, si se puede llamar victoria, pero un resultado positivo para Rusia en este escenario, es decir, que consolide su dominio en Crimea que tiene desde 2014, en la estratégica península de Crimea, que consolide los territorios, sobre todo en 4 oblasts, provincias fundamentales, ¿no? Las 2 del Donbass, Donetsk y Lugansk, más Gerson y Zaporizhia, que encima pueda avanzar en algún oblast más, pero que además consolide su posición política y geopolítica en Eurasia, más su dinámica económica. Eso es el peor escenario para este sector. Entonces, claramente hay muchos intereses ahí. Yo creo que el complejo industrial militar del Pentágono está dividido, no es tan lineal, digamos, que juega con uno con otro, porque también vimos en la administración Trump actores del complejo industrial militar del Pentágono ocupando máximos lugares como la Secretaría de Defensa. O sea, lo que te cambia es que en vez de Halliburton está la Boeing, o ahora hay un cuadro ligado a Koch Industries, digamos, los petroleros. Sí, claro, que son petroleros, también industria de base y varias cosas, tienen varios sectores ahí. Bueno, fue un presentador de la Fox y todo, pero quizás sí puede tener un poquito más de autonomía directa de las contratistas, pero vamos a ver, creo que ahí está dividido, porque también estos mismos sectores quieren ir, creo yo, a una escalada más fuerte contra Irán y en Medio Oriente, estos mismos que no quieren o que quieren negociar en Ucrania, o que dicen, no, los nacionalistas y americanistas, ahí hay que ver cómo juegan los neoconservadores, pero bueno, ahí hay una idea de avanzar más fuerte contra Irán. Entonces también los contratistas van a hacer negocios, claro, yéndole armas a Israel. Pero bueno, digo, pero sí es cierto que es clave, por lo que decía Telma, ver esa fractura que nosotros estudiamos hace años, ¿no? Adentro de Estados Unidos. Creo que es parte de esa fractura del declive, creo que aparte lo debilita esa fractura porque tiene 2 contradicciones en su política exterior, y creo que esa fractura es clave, insisto, para ver por qué unos apuestan más a un escenario y otros apuestan más a otro escenario, o por qué, por ejemplo, Trump, dentro de la guerra híbrida contra China, escala más la guerra comercial, y Biden le da una importancia más fundamental a la guerra tecnológica, aunque los dos la mantengan. O sea,
Biden no deshizo muchas de las medidas de guerra comercial que hizo Trump. que había tomado Trump. Pero bueno, cada uno le da un matiz propio, aunque los dos tengan como gran objetivo geopolítico, ¿no? Ir contra China, que es su rival sistémico. Pero bueno, ahí ves los matices y está bueno ver la fractura para ver esos matices. Ahora, ¿cuál pensás vos que puede ser el siguiente paso de Putin, Gabriel? Porque ya arrojó ese misil hipersónico que decía recién Telma, con un potencial destructivo muy muy grande. ¿Vos crees que puede seguir insistiendo por ese camino? ¿O va a haber una especie de alto el fuego o algo parecido, digamos, después de una represalia tan fuerte como la que envió Rusia? Y Atilio, yo creo que Rusia y Putin, por un lado, van a continuar la guerra de desgaste. Yo creo que este misil también muestra esa capacidad para una guerra de desgaste de otra escala, porque uno de los factores de la guerra de desgaste es destruir la infraestructura eléctrica e industrial ucraniana. Y estos misiles muestran no solo un altísimo poder destructivo, de destrucción, sino que como son hipersónicos, Mach 5, Mach 10, de 5 para arriba la velocidad del sonido, no es posible es casi imposible, ¿no? Frenarlos con el sistema de antimisiles de Occidente. Entonces, ese es un tema central. Entonces, lo que muestra también Rusia es que yo puedo seguir destruyendo la infraestructura estratégica clave, ¿no? de electricidad e industrial. Creo que va a profundizar eso muy fuertemente. Ya Ucrania, la parte occidental, digamos, Ucrania tiene buena parte de los días sin luz y se viene el invierno, entonces eso es un dato clave. Creo que otra cosa que va a acelerar y que estamos viendo ahora acelerar a Rusia a su paso, a su ritmo, pero acelerar es por el control completo de Donetsk. O sea, ¿no? Ese frente está avanzando, sigue avanzando cada día en alguna localidad nueva, suman, ¿no? Ahí en Donetsk como un frente clave. Y después le envía un mensaje fuerte a Occidente. Yo creo que el cambio ahí en la doctrina nuclear tiene que ver con eso, cuando le dice, bueno, yo en la doctrina nuclear dice, si me ataca con armas, en este caso Ucrania, pero que esas armas las provee, y no solo las provee, sino que en su implementación y en su uso hay intervención de países, en este caso la OTAN, que tienen capacidad nuclear, bueno, ahí yo estoy habilitado para defenderme con armas nucleares. O sea, le hace esta modificación a la doctrina nuclear rusa, que es siempre, como todo nuclear, disuasivo. O sea, más que nada se juega como disuasión. Me parece que eso van a ser son los pasos fundamentales. Aparte, por otro lado, Atilio, yo creo que estamos viendo cada vez más contradicción en Occidente. No solo Biden con Trump, sino, por ejemplo, hoy salió ayer un artículo de Angela Merkel. Ah, sí, tremendo. ¿No? Es para tener en cuenta, porque creo que ahí ya están revaluando en Europa qué están haciendo. Ahí va a haber rispideces. No es ¿Qué planteaba, si podés contarle a nuestra audiencia, en ese artículo, Angela Merkel? No, básicamente el desastre que se está produciendo por cortar los vínculos con Rusia con el tema de gas, que es algo evidente, ¿no? Hay un proceso de desindustrialización tremendo en Alemania, el corazón industrial de Europa, y ese proceso de desindustrialización, donde la Volkswagen está diciendo vamos a cerrar fábricas en Alemania, donde las industrias que son intensivas en energía están muy, muy, muy mal, donde además ya una Europa que viene sin crecimiento, con problemas de crecimiento de 2008 y todo se agravó, ¿no? Y Angela Merkel dice, bueno, estamos pagando el gas licuado carísimo de Estados Unidos. Cortamos nuestro vínculo con Rusia, que era el gran proveedor de gas barato, de energía barata, ecuación básica para un proyecto industrial, y esto es un desastre, básicamente. O sea, le está diciendo también a Scholz, le está hablando el establishment alemán, industriales que ya vienen desde el principio. Yo me acuerdo del CEO de la Volkswagen, que después lo sacaron, dijo a los 3 meses que había empezado
la nueva escalada en 2022 de la guerra en Ucrania. Digo nueva escalada porque esa guerra comienza en 2014. Muy bien, claro. 2022 es una escalada de ese desarrollo. Bien caracterizado. Claro, digo, eso es importante porque si no, viste, la propaganda occidental... La invasión. Claro, no, eso empieza como guerra híbrida que combina guerra civil, pero un enfrentamiento también entre Rusia y la OTAN, ya desde 2014, 2013-2014. Bueno, ese incluso podemos remontarnos a 2004, la Revolución Naranja de 2004, ¿no? O sea, incluso de antes, pero bueno, ya en 2014 tenés un escenario de guerra clara. Entonces, esa escalada 2022, a los 3 meses el CEO de Volkswagen dice, hay que separar nuestros intereses de los intereses de los Estados Unidos, nuestra estrategia de la estrategia de Estados Unidos, porque esto es nuestro problema fundamental. Y ese es el problema de Europa. Claro. O sea, al estar atada, digamos, y subordinada a Estados Unidos, está disparándose a sus propios pies, está jugando en contra de sus propios intereses. Bueno, al CEO lo volaron, al CEO de Volkswagen duró poco, dijo eso y al poco tiempo tuvo problemas personales. Entonces, lo que se está viendo es que hay un establishment alemán que está diciendo, porque encima hay un riesgo mayor, que es que ahora Trump los va a llevar a un enfrentamiento con China. Y si llegan a perder a China, donde tienen el mercado para gran parte de sus transnacionales, va a ser catastrófico el escenario para Europa. Ahí ya no lo podrían... Si ya permiten eso, ya es catastrófico. ¿Qué quiero decir con esto? Las contradicciones son cada vez más grandes en ese occidente geopolítico. Y eso es un dato para tener en cuenta para ver qué pasa con la guerra y con la continuidad del conflicto. Ahora, Gabriel, vos diste un dato, perdón, Telma, un minutito. Diste un dato al principio que me sorprendió, no sé si lo entendí bien, de que en términos de producción de municiones, Rusia produce más municiones que el conjunto de los países de la OTAN, ¿te entendí bien? Que Ucrania. Ronda de artillería produce 3 veces más. Ronda de artillería es clave para este conflicto, por parte para la doctrina rusa, hablando con artillería, te machaco, y después voy avanzando, también preservo fuerza, hombres, y Rusia, los cálculos más optimistas para Occidente, dice que Rusia le supera 3-1 en artillería, otros dicen que es 10-1 en la relación. ¿Pero a la OTAN o a Ucrania? Pregunta Tilio. En producción de ronda de artillería a la OTAN en conjunto. Ah, mirá, wow. En conjunto. Y el dato clave es que le sale 3 veces menos cada ronda. Porque también hay un proceso de financiarización y vaciamiento de lo propio complejo industrial militar de Occidente. Y eso es clave analizarlo. Mira, yo cuando estuve en 2021 en la Universidad Johns Hopkins, estuve ahí laburando, haciendo una estancia, y un compañero laburaba ese tema, Corey Payne, discípulo de la gente de Giovanni Arrighi, de esa línea. Y él me contaba, hizo la tesis sobre eso, cómo el proceso, producto de la propia financiarización y del manejo descomunal que hacen los contratistas del Pentágono, el vaciamiento o encarecimiento, ¿no? de todo el complejo industrial militar y su disfuncionalidad, porque aparte no están preparados para este tipo de conflictos. Entonces ahí hay un tema importante, Atilio, a tener en cuenta. Ya lo dijo, mira, el chino, un coronel chino retirado, que fue uno de los que escribió, ahora no me sale el nombre, el famoso libro Guerra Irrestricta, un libro que salió en el 99, muy bueno. Él dijo de cara a la pandemia, mira, si vos... Esto funciona, mientras Estados Unidos estamos en paz, Estados Unidos imprime dólares y nosotros trabajamos para Estados Unidos, todo bárbaro. Ahora, cuando vos tenés una pandemia, tenés problemas en las cadenas de suministros, o tenés una guerra, hay que ver qué pasa con un país desindustrializado. Claro. Y yo creo que una de las cosas que estamos viendo, está bien, sigue teniendo un poder descomunal, no es por menospreciar el poder que tiene Estados Unidos con sus portaaviones, no digo que menospreciar, pero sí estamos viendo cómo ese proceso de desindustrialización está golpeando y la guerra en eso es concreto, y Rusia puso en marcha el complejo industrial militar con sus capacidades, con sus problemas, pero ¿no? con sus versiones más rústicas de armamento, pero más baratas y efectivas en el terreno, y ahí está teniendo una ventaja. Bien. Más rústicas hasta por ahí nomás, porque los misiles hipersónicos son únicos, bueno, ¿no? Y eso es clave, porque eso, en dos sentidos, lo desarrolló Rusia y China, y eso les vuelve
mucho menos eficaz y hasta casi obsoleto, por ejemplo, gran parte del poder naval a Estados Unidos, que es lo fundamental, porque una potencia offshore, o sea, una potencia no continental como la de Estados Unidos, basa en gran medida su proyección de poder en poder naval. Entonces ahí tiene un problema importante, porque los hipersónicos hacen que sean indefendible. Entonces, y también volvió un poco obsoleto o problemático la capacidad de defensa de la OTAN. Y lo estamos viendo también en Ucrania. No pudieron parar la destrucción sistemática de infraestructura energética e industrial en Ucrania. Los sistemas antimisiles occidentales no sirvieron. Y bueno, ahí están mostrando, porque vos también estás mostrando poder de disuasión, porque si yo pongo a ese misil hipersónico capacidad nuclear, o sea, si bien es un escenario de disuasión, no es, pero bueno, ya está mostrando una debilidad ahí muy fuerte. Bien, estamos hablando, recordamos a la audiencia, con Gabriel Merino. Él es analista de política internacional, sociólogo, investigador del CONICET, secretario académico de la Universidad Nacional de La Plata. Telma Luzzani te quería hacer una pregunta. Telma, no sé si nos está escuchando. Yo quería hacer un comentario. Dale, adelante. A ver, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Dale. Se entrecorta un poquito, la verdad, justo. Una cosa, a ver, adelante, mientras se reconecta Telma. De la Universidad de La Plata. Es mi amigo Aníbal Viguera. No, que no soy secretario. Bueno. Es mi amigo Aníbal Viguera. Sí soy director de visibilidad de la producción. Bueno, estás. Académica, pero no. Y trabajo con él dentro de la Secretaría. Bueno. Estás en la gestión. Ex decano sí, soy director de esa. Fue uno de los jurados de mi tesis doctoral, ese que Aníbal Viguera también. Bueno, ahora creo que está conectado Telma otra vez, a ver. Era simplemente un comentario, que ahora queda un poco lejos, pero bueno, lo retomo. Cuando Gabriel hablaba de la situación complejísima en la que está Europa, recordé que Putin últimamente no nombra a los países europeos, dice Estados Unidos y sus satélites. O sea, ya directamente los humilla de esta manera, llamándolos satélites y no nombrando como nombraba a otro a los países europeos. No, era ese comentario. Pero bueno, la pregunta, ya que tengo la oportunidad, es ¿cómo pensás vos? Habías dicho que pensabas que Rusia iba a seguir, digamos, esta situación de esta guerra de desgaste, y mi pregunta es si crees que en esto, porque 2 meses pueden ser muy largos, si vos pensás que Estados Unidos va a escalar esto y realmente llevarlo a una situación límite. Mira, lamentablemente la dinámica que venimos viendo desde que comenzó el conflicto, que a cada avance de Rusia, Occidente decide una escalada. Hasta incluso siempre hay que recordar, y es bueno recordarlo, que a las 2 semanas de la incursión de Rusia, o de la invasión desde el punto de vista de Occidente, o de la intervención militar especial desde el punto de vista de los rusos, pero o sea, la incursión en el territorio, a las 2 semanas se había firmado la paz entre Zelensky y Putin. Claro. Por mediación. En marzo, a fines de marzo del 22. Sí. Claro, sí, no sé si a fines o a principios, creo que fue el 7, pero bueno, por ahí. Claro. Apenas, digamos, 2 semanas habían de conflicto, creo que fueron 2-3 semanas. El propio Erdogan, presidente de Turquía, lo firma, hasta incluso, ¿no? Desde fuentes israelíes, gubernamentales, dicen, sí, esto fue así, ¿no? O sea, eso ya se había acordado. Y fue el propio Boris Johnson que viajó en persona, también representando al polo anglo-estadounidense, ¿no? Estados Unidos y el Reino Unido, a decir, desarmen ese acuerdo. Y lo que se había firmado era lo que un poco hubiese ganado mucho más en ese momento Zelensky. Hoy la situación es 10 veces peor. Pero bueno, la respuesta es porque hay esa premisa estratégica. Mira, para ellos, digamos, que no le importa qué pase con Ucrania, pero lo importante es, insisto, es el debilitamiento estructural de Rusia. Entonces hay una premisa ahí estratégica que opera, que opera desde hace, ¿no? Desde la caída de la propia Unión Soviética, no es que es nuevo. Entonces, yo creo que ahí ellos siempre van a escalar. Lo que pasa es que la escalada
termina a veces siendo un boomerang. Claro. Porque bueno, ¿qué pasa ahora? Bueno, yo te dejo utilizar estos armamentos para atacar territorio ruso. Y no son armamentos hipersónicos, con lo cual los sistemas antimisiles lo pueden derribar en gran medida. Siempre algo entra igual, Claro, no es que algo impacta. ¿no? Pero impacto tiene. Ahora, le habilita a Rusia a usar, por ejemplo, estos misiles, que ya venía utilizando los hipersónicos, pero particularmente este último, ay, no me sale el nombre ahora. Avellano, en castellano. Oreshnik, algo así. Oreshnik, sí. El Oreshnik, que ya muestra, ¿no? Es otra cosa y daña aún más profundamente a las fuerzas ucranianas prooccidentales. Entonces, yo digo, porque eso hay que tenerlo en cuenta. Para salirnos de Rusia puedo usar otro ejemplo. La guerra tecnológica contra China. Uno puede decir, muchos decían y batían el parche de que, no, con la guerra tecnológica china y su incapacidad para tener máquinas para producir semiconductores, van a sacar a China, la van a retrasar 7 años. Entonces, y se dijo, no, esto mata a China, esto retrasa a China. Después el propio Bloomberg saca un informe diciendo, no sé cómo, desarmamos el Mate 60 Pro, un teléfono de Huawei de China, y tiene ahí semiconductores de avanzada. O sea, la guerra tecnológica contra China también hace que China tenga que acelerar su propia capacidad. Sustituir importaciones. Claro, entonces es como que o la guerra comercial hizo que China, por ejemplo, vuelque mucho más su relación con el sur global. Claro. Y hoy es más importante el comercio de China con el sur global que con el norte global. Lo mismo los BRICS. ¿Viste? Las negras también juegan, o sea, vos haces una, pero el otro, claro, y se potencia. Vos decís, bueno, de la Rusia aislada a una reunión en Kazán de los BRICS, con un BRICS que ya tiene en vez de 5 miembros, 9 miembros y además 13, 14 socios. Cola. Sí, no por nada se habla, ¿no?, de una transición geopolítica absolutamente abierta y bueno, y esa disputa la tenemos entre nosotros. Última cuestión, Gabriel, porque ya tenemos que ir cerrando la entrevista. Es un poco una reflexión y bueno, y a ver cómo la ves vos, pero lo preocupante también para la humanidad es que sabemos que, si bien lo que vos un poco antes lo mencionaste, sabemos que Estados Unidos, ambas fracciones de la clase dominante, expresadas en las facciones políticas, en el bipartidismo, o los neoconservadores o los globalistas, ahora aparece esto de la MAGA de Trump como alguna cuestión un poquito diferenciado tal vez a los neocon, pero ambos responden con matices al complejo militar industrial. Entonces, por eso necesitan, como es evidente, continuar con guerras. Entonces, esta postura de Trump de que va a venir a intentar frenar, vamos a ver cómo pilotea esta escalada terrible que le deja, ese regalito que le deja Biden de retirada, pero bueno, en todo caso manifiesta querer aportar a concluir este episodio. ¿Cómo la ves? Vos hablaste de Medio Oriente, digo, no nos vamos a quedar tranquilos pensando que Trump es pacifista ni mucho menos, porque realmente ese complejo militar industrial y todas esas megacorporaciones militares necesitan realmente de la guerra para seguir funcionando. ¿Qué panorama nos trae eso? Sí, incluso le agregaría a eso que decís, Paula, el patrón de desarrollo de Occidente está muy vinculado, ¿no?, a esa combinación de capitalismo, imperialismo, colonialismo. O sea, el propio Samuel Huntington, dice, casi un sincericidio, ¿no?, este autoconservador, en su famoso libro de Choque de Civilizaciones, dice, Occidente no conquistó el mundo en base a la superioridad de sus ideas, su religión, sus valores, su tecnología. De alguna manera eso, si uno mira el siglo XVIII, en gran medida había otras civilizaciones que tenían tanto o más capacidades en esas dimensiones o tenían muchas fortalezas. Dice, Occidente conquistó el mundo en base a su violencia organizada. Y remata Huntington, los occidentales lo olvidan, a menudo lo olvidan, los no occidentales nunca. O sea, como diciendo, nosotros nunca. Ahora, ¿qué se ve? La respuesta al declive relativo tiene que ver con la guerra en ese sentido. No solo por el propio complejo industrial militar, sino porque es el patrón de desarrollo, es la forma de sostener esa dinámica centro-periferia, esa dinámica norte global, sur global, esa dinámica, ese sistema, ¿no?,
desigual y combinado. O sea, es clave ahí. Y lo que hay hoy es una insubordinación contra ese ordenamiento. O sea, el multipolarismo, los emergentes expresan eso. Eso trae un choque. O sea, y lamentablemente eso es lo que oxigena lo que yo llamo esta guerra mundial híbrida y fragmentada. ¿Qué veo yo en el caso de Trump? Es que sí, que va a apostar, va a tratar de acercarse a Rusia, retomando esa vieja premisa de Kissinger de que la gran política estadounidense del siglo XX y del siglo XXI tiene que ser dividir a China y a Rusia, que se va a tratar de... Lo creo un escenario muy difícil igual, porque ya la relación entre China y Rusia, que avanza desde 1996, tiene carácter estructural, digamos, no es que de la noche a la mañana eso se desarma, y es muy distinta a la situación de los años 60, ¿no? Y el conflicto China-Unión Soviética de lo que es en la actualidad. Pero bueno, va a intentar hacer eso y va a escalar, por lo que yo veo ahora del gabinete, de cómo está compuesto, va para mí, y por Marco Rubio, por ejemplo, como en el Departamento de Estado, que eso significa no solo ser mucho más asertivo en el control de América Latina, como patio trasero, la figura de Marco Rubio, sino también que si le da lugar mucho a los neocons, va a ir contra Irán. Vamos a ver en qué características, es decir, por la idea de un gran Israel que termine de eliminar, lo cual veo yo, va a ser una carnicería eso, ¿no? Los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania, así de subordinar, por una idea de gran Israel, una tensión con Hezbollah en el sur del Líbano mucho más fuerte y un posible escenario bélico. A ver, la guerra con Irán ya existe, es un formato híbrido. Cuando Estados Unidos de Trump mató a Soleimani, el tercero en la línea de mando de Irán, el general Soleimani, hombre clave de las milicias del eje de la resistencia en todo el Medio Oriente o en Siria, cuando lo mata a Soleimani, lo reivindica como algo muy importante, como una victoria, lo reivindica Trump, y no había una guerra declarada entre Estados Unidos e Irán, pero eso está en guerra. Entonces creo que ahí vamos a ver una escalada. Es cierto que hay un sector que está con Trump que es más aislacionista, un poco más, esos son los nacionalistas puros, más neohamiltonianos, ¿no? Esta idea de volver a Estados Unidos del principio del siglo XIX, o sea, o de una idea mucho más aislacionista. Hubo un hombre clave que fue Michael Flynn, que asumió, que hasta incluso llegó a decir que el Estado Islámico lo había armado Estados Unidos. Fue el primer personaje clave de Trump, pero lo barrieron los neocons a ese sector. Ese sí tenía otra mirada. Yo ahora lo que estoy viendo que si hay una fuerte presencia de neocons, el escenario de ahí de Medio Oriente va a ser fuerte. Lo que pasa es que también Medio Oriente cambió mucho. No es lo mismo hace 5 años. No sé si tengo tiempo, pero no, sí, la verdad que, Gabriel, nos quedaríamos hablando con vos un montón de tiempo, pero ya se nos va el programa, así que se nos fue. Este capítulo de Medio Oriente, que también es tan terrible y tan estratégico, nuevo futuro foco principal de la disputa geopolítica, ya es y va a profundizarse. Lo dejamos para otro capítulo. Gabriel Merino, te agradecemos muchísimo por esta participación. Realmente nos diste claves muy importantes para comprender todo esto, así que bueno, te agradecemos y será hasta la próxima. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, un gran abrazo. Abrazo fuerte. Paula, Fede, Telma, abrazo grande. Gracias. Gracias. Bueno, súper interesante la entrevista con Gabriel Merino, pero vamos a la última tanda y enseguida venimos con Diálogo Internacional. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530.
Bueno, vamos a escuchar la columna de Federico Montero. Adelante, Fede. Bueno, Paula, Atilio, comentarles, Telma, comentarles esta noticia que se dio a conocer la última semana. Tiene que ver con que la Policía Federal de Brasil terminó una profunda investigación basada fundamentalmente en los hechos que acontecieron el 8 de enero de 2023, recuerda la audiencia, cuando se dio la invasión por parte de los militantes bolsonaristas que habían estado acampando frente a los cuarteles militares que están en las inmediaciones de la ciudad capital de Brasil, de Brasilia. Se desplazaron hacia la Plaza de los Tres Poderes, que es la plaza que concentra a su alrededor tanto la sede del Poder Ejecutivo de Brasil, la sede del Poder Legislativo y la sede del Poder Judicial, invadiendo esos edificios, intentando generar una conmoción que fue leída como un intento de desestabilizar el recientemente electo gobierno de Lula da Silva y Gerardo Alckmin, en lo que fue el retorno al gobierno de Lula después de haber sido encarcelado y proscripto por más de 580 días. Esta investigación lo que viene a mostrar es el grado de articulación y la red que constituyó una organización delictiva que incluía a sectores de los militares brasileños, entre ellos el propio candidato a vicepresidente de Bolsonaro en esa elección, Braga Neto, junto con una red de militares y policías. 4 de ellos fueron detenidos en la última semana porque se comprobó que había un plan que consistía en intentar generar un clima de desconocimiento de los resultados electorales y el intento de magnicidio del propio Lula da Silva y Gerardo Alckmin, utilizando distintas estrategias, se habla de envenenamiento y demás, para generar las condiciones para que se estableciera en Brasil un gabinete de crisis que permitiera una transición política y recuperar el control por parte de los sectores bolsonaristas más ligados a las Fuerzas Armadas de Brasil. Esta estructura política, este plan, fue pergeñado y fue ganando terreno frente a la hipótesis que sostenía que Bolsonaro podía efectivamente ganar la elección, lo que se verifica en el informe que la Policía Federal brasileña entregó a el Poder Judicial de Brasil, que es quien tiene que llevar adelante las imputaciones y eventualmente llevar a esto a un juicio durante el año que viene, es que la hipótesis de la vía de derrocamiento del gobierno electo fue ganando peso en la medida que las encuestas verificaban que el triunfo de Lula se iba a marcar, como terminó dándose por un escaso margen, recordemos, sobre todo basado en una amplia diferencia en el sector del nordeste brasileño. Ha sido clave varias figuras, una de ellas Mauro Cid, un arrepentido que formó parte de esta trama golpista, que es quien aportó la información. Otra figura sobre la que hay que prestar mucha atención en los días que vienen es el Procurador General de Brasil, Paulo Bonet, quien estuvo vinculado con otra gran operación judicial que fue el caso Lava Jato, por el cual fue condenado Lula da Silva, que ahora es quien va a tener la responsabilidad de encarar lo que serían las acusaciones por parte de los fiscales de Brasil. Lo que se verifica en esta información es que esta planificación de este intento de desestabilización contaba con básicamente 4 aspectos que me parece que son interesantes para entender cuál es la morfología de la dinámica política de desestabilización que establecen estas fuerzas de la llamada nueva derecha, una dinámica vinculada con la movilización de la base bolsonarista en consonancia con los cuarteles militares, donde varios de los ministros de Bolsonaro en ese momento se mostraban en esos campamentos que existían en las puertas de los cuarteles militares, se sacaban fotos y selfies y demás. La agitación en las redes sociales, donde fue clave ahí el papel de la red social ex Twitter, actualmente X, y esto se vincula con la noticia que se dio a conocer en los últimos meses, donde la justicia brasileña obligó a la plataforma X a revelar parte de los perfiles que utilizaban algunos de los que participaron de este complot dentro de la plataforma para agitar esta desestabilización, y aparece aquí la figura clave de Fernando Cerimedo, quien es el director de La Derecha Diario en la Argentina. En la última semana se lo vio en una fuerte polémica
con el periodista Ernesto Tenenbaum en uno de los programas vinculados con esta acusación de la que él es parte por parte de la Policía Federal de Brasil, la propia estructura de un sector de las Fuerzas Armadas y de policiales de Brasil, y la dimensión institucional con un decreto que Bolsonaro firmó y tenía preparado para que luego de esta situación de crisis institucional se pudiera establecer un estado de excepción y dar parte a este gabinete de crisis que diera lugar a un cambio de régimen político en Brasil. Todo esto va a tener un fuerte desarrollo político en lo que queda del año y fundamentalmente en el año que viene. Bolsonaro ya declaró que él es víctima de una persecución política. Va a tener un eje central Alexandre de Moraes, el hombre fuerte del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil, quien estuvo detrás de toda esta operación de investigación, quien seguramente la va a conducir el año que viene, y esto va a incidir de manera determinante y estratégica en lo que va a ser el desenlace de los próximos 2 años del proceso político en Brasil, donde básicamente se va a dirimir si este nuevo bloque político que ha constituido Lula, en acuerdo con incluso algunos de los sectores que antes eran opositores a él, sectores del empresariado brasileño, incluso la derecha y de la centro derecha brasileña, logra estabilizarse políticamente, o si el bolsonarismo, independientemente de la figura del propio Bolsonaro, pero que cuenta con toda esta estructura de movilización conservadora, esta dinámica de articulación con sectores de las Fuerzas Armadas, logra mantener una perspectiva estratégica de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. Todo esto se va a dirimir el año que viene, incluyendo lo que esto supone con Donald Trump en el escenario político internacional, del cual Bolsonaro es un aliado estratégico. Federico, ¿qué hay de la conferencia conservadora que supuestamente va a tener lugar acá en Buenos Aires? Se supone que viene el hijo de Bolsonaro o viene Bolsonaro, incluso se rumorea de que puede llegar a venir Donald Trump a dar un toque y volverse. ¿Qué sabes de eso? Bueno, son varias las hipótesis que se manejan, pero efectivamente la conferencia conservadora es un espacio de articulación entre estas fuerzas de derecha a nivel regional, y como bien vos traes a colación, el hijo de Bolsonaro fue muy protagonista en la preparación de las instancias finales del dispositivo político que lo llevó a Javier Milei a la presidencia, y justamente el nexo entre el hijo de Bolsonaro y La Libertad Avanza, uno de los nexos fue Fernando Cerimedo, el director de La Derecha Diario. Se lo recuerda, quizás ustedes lo recuerdan, la escena en la cual el hijo de Bolsonaro, uno de los hijos de Bolsonaro, vino a cenar a la Argentina en aquel momento, y se lo recordaba haciendo gala de la inflación que había en Argentina, porque él pagó en efectivo y contaba los billetes uno por uno, haciendo gala de la enorme inflación que existía en la Argentina. Eso fue una puesta en escena de este fluido vínculo que existe entre La Libertad Avanza y el bolsonarismo a través del hijo de Bolsonaro, quien seguramente sea parte de esta conferencia conservadora. Lo de Donald Trump vamos a ponerlo entre paréntesis, vamos a ver qué tan real puede ser su participación aquí, pero efectivamente creo que este triángulo que se va conformando entre el nuevo gobierno norteamericano, lo que representa Javier Milei en términos de emergente de esta derecha en el cono sur, y el ariete que significa el bolsonarismo al interior de Brasil, van a ser un eje a tener en cuenta de cara a lo que va a ser la perspectiva en los próximos 2 años de la disputa hegemónica en América Latina entre las fuerzas progresistas, con sus contradicciones, con sus potencialidades también, y este eje que se va a intentar construir con Argentina, con Milei en el gobierno, y con el bolsonarismo vivito y coleando, aunque perseguido judicialmente. Y abre un paréntesis también ahí respecto del efecto que puede generar o no esta persecución judicial, porque recordemos que Donald Trump también fue perseguido, claro, e investigado judicialmente por su complicidad en el intento de no reconocer las elecciones, y eso no melló su capacidad electoral frente a la crisis del bando demócrata. Entonces eso también abre un signo de interrogación respecto de cuál va a ser el impacto que esta investigación judicial va a tener en el escenario político brasileño. Bien. Bueno, gracias, súper interesante, Fede, tu columna, como siempre. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo. Ahí está, abrazo, se nos va el programa, ya está. Vamos a seguir el sábado que viene. Agradecemos un montón, nos mandaron un montonazo de mensajes. Desde, bueno, no los puedo nombrar todos, a Roberto Casella, como siempre, nuestro amigo de Italia, que lamenta ver a Meloni en el balcón donde estuvo Evita, ahí sí, qué triste. Ricardo de Belgrano, que nos aporta, le vamos a, si no, hablar la vez que viene, una interesantísima réplica de Cuba,
en la 30 cumbre iberoamericana que se celebró muy pobremente en Ecuador, y que bueno, donde lamentablemente Milei fue el único también que se opuso al levantamiento del bloqueo, ¿no? Qué vergüenza, pero bueno, ahí estaba Cuba bien con la frente en alto. Bueno, y tenemos un montonazo de... Claudia Sheinbaum tiene una posición interesante sobre Palestina, les comentamos ahí a algún oyente, la vamos a tratar en otro. Perdón que si yo mencioné a Colombia y México como invitado del G7, no, México es parte, quise decir Petro. Petro sí fue el invitado que realmente fue muy importante. Bueno, y un montonazo de otros mensajes que nos dejaron súper lindos, pero acá Leandro Deza me informa que el ganador del libro que se llama Crónicas, acá se me perdió el libro el nombre del libro. Pedro Pablo Prada. De Pedro Pablo Prada, acá está bien el título. Crónicas del derrumbe soviético. El ganador es, Augusto de Caballito. Bueno, ahí está, bien. Así que lo podés pasar a buscar en la semana, Augusto, por la librería Badaraco, que queda en la avenida Entre Ríos 921 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, quédense escuchando, el tango será popular o no será nada. Les racinguistas nos vamos muy contentas a festejar por ahí. Y bueno, y seguimos en la lucha, Tilio. Seguimos en la lucha, por supuesto. Así no es. Vamos a ceder justo en este momento. Para nada, Hasta saludamos a Telma, saludamos a Fede y, como decimos, hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Diálogo